El apego, lo que tú sientes, no es hacia la otra persona. No hay que negar que un rompimiento es una situación bastante dolorosa, bastante difícil. Muchas personas cometen el error de crear otro personaje, pero para la ruptura, ¿sabes? Ese día que decimos finish, el personaje debería morir allí. Si haces eso, te aseguro que la vida te va a presentar las oportunidades más lindas del mundo para crecer. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que me veas y a la hora que me veas, un saludo. Mi nombre es Alexander y hoy vamos a estar hablando sobre un tema de esos que son buenísimos para reflexionar, buenísimos para avanzar en la vida. Vamos a estar hablando sobre el apego que queda cuando una relación se rompe. Eso que te hace sentir, que te hace pensar constantemente en la persona con la que has roto la relación, te hace pensar en circunstancias, te hace añorar y por supuesto te hace sentir mal, te hace sentir frágil. Esa sensación, aunque uno siente que el mundo se va a acabar, siente que es muy difícil, en realidad es una oportunidad de oro que nos brinda la vida para evolucionar, para cambiar, para hacer nuevas cosas. Pero las oportunidades, como en todos los aspectos de la vida, hay que aprender a verlas y aprovecharlas. Entonces vamos a ello, vamos a hablar sobre ese apego, ese dolor que uno siente. Resulta que nosotros vamos viviendo nuestra vida normal y de pronto aparece una persona que empieza a llenar espacios emocionales, empieza a generar en nosotros pensamientos, empezamos a compartir nuestra vida y suceden cosas bonitas, suceden cosas maravillosas, sucede un enamoramiento. Nuestro cuerpo empieza a trabajar en función de esa relación, las hormonas se vuelven locas, empieza a generar emociones, nuestro cerebro empieza a trabajar de una manera distinta y sucede un fenómeno que es que empezamos a ver la vida con unos colores maravillosos. Eso causa el enamoramiento. Son mecanismos de nuestra naturaleza instintiva para que ocurra lo que tiene que ocurrir en una relación, que es el acto de reproducción. Es algo instintivo. Nosotros, aunque no queramos, vamos a pasar en la vida por esos estados de enamoramiento, esos estados intensos, emocionales. Pero pasa que después del enamoramiento la pareja empieza a convivir, a compartir mucho más, empiezan a conocerse profundamente, a conocer su psicología. Y suceden cosas, la vida trae circunstancias. Las relaciones normalmente se rompen porque la vida ha traído circunstancias que no hemos sabido manejar individualmente y mucho menos en pareja. Ya manejar situaciones complejas de la vida es difícil para uno como individuo. Ahora imagínate trabajarlas en pareja. Se complica un poquito el asunto y la manera de proceder siempre es distinta. No es lo mismo operar uno solo que operar en pareja. Entonces bien, empieza la pareja a convivir, a conocerse, las emociones bajan un poquito, empiezan otra etapa. En esa etapa las circunstancias de la vida empiezan a llegar y si no sabemos manejar esas circunstancias ocurre que complicamos la relación. Cuando la relación empieza a complicarse, eso es como una bolita de nieve que la echas a rodar y cuando vienes a ver es una avalancha. De eso sí se puede escapar porque cuando nosotros vemos la bolita de nieve que está rodando, podemos detenerla. Sin embargo, bueno, a veces no es tan sencillo y ustedes lo saben. Entonces, cuando la relación ya está complicada, que empieza a enfermarse, muestra sus signos y lo muestra en la vida, pero más en nuestras emociones, en lo que sentimos, en lo que pensamos. Empiezan a aparecer confusiones, empiezan a aparecer sensaciones en nuestro cuerpo, nuestra naturaleza vuelve a cambiar. Y si no tenemos las herramientas para superar esas circunstancias, para afrontar esas circunstancias, entonces la relación empieza a morir. El asunto es que en todo ese proceso de nacimiento de la relación, el enamoramiento, el compartir, la convivencia, nosotros naturalmente nos vamos adaptando a la convivencia con la otra persona. Vamos naturalmente adaptando nuestra mente, nuestras emociones y vamos creando un personaje que se identifica con la vida que está llevando, con los pensamientos, con las emociones que le genera estar con una persona. Ya sea que sean novios y no convivan 24/7 o que sean esposos de esos que para todo en la vida, nuestra psicología, nuestra naturaleza construye ese personaje que es esposo o que es esposa y es madre, es responsable, dedica su vida, su tiempo, adapta toda su realidad para cumplir con las labores, con las responsabilidades de lo que implica mantener un hogar, mantener un noviazgo o
un matrimonio. Ahora, ese personaje, cuando la relación empieza a dar signos de enfermedad, y más aún cuando empieza a morir, ese personaje también se enferma. Ese personaje que está adaptado, que fue creado para esa relación, empieza también a morir. Y una vez que la relación muere, se acaba, ese día que decimos finish, el personaje debería morir allí. Pero no sucede así. Terminar con todos esos aspectos de la psicología que están adaptados a esa relación es un trabajo que nos toca a nosotros. Y es maravilloso porque te da la oportunidad de reinventarte, de abrirte a experiencias nuevas, a conocimientos nuevos, a nuevas personas. Ese momento difícil, complejo, cuando la relación se rompe y la personalidad de nosotros queda ahí sufriendo porque está adaptada a vivir de una manera, a pensar y a sentir de una manera, es en realidad una gran oportunidad, pero tienes que verla, tienes que visualizarla. ¿Qué es lo que te está enseñando la vida con ese rompimiento? ¿Qué es lo que tienes que aprender? Si no tuviéramos nada que aprender, pues la relación más bien se vuelve más fuerte, más robusta y van los dos avanzando en su crecimiento y en su desarrollo personal y como pareja, obviamente. Porque si los dos se desarrollan personalmente, pues la pareja se alimenta, se nutre de eso. Ahora, si la relación al final no funcionó, pues es porque habían cosas allí que no estaban en orden, cosas que no estaban bien. Y puede ser que uno piense, no, el culpable fue la otra persona porque, no sé, de repente me fue infiel o por tal o cual razón. Pero siempre el aprendizaje es para los dos, siempre el aprendizaje es para ambas personas. Porque cuando nosotros estamos en una relación, aunque son dos personas, funcionan como una unidad, funcionan como uno. En un matrimonio está el hombre, está la mujer, pero en función del hogar, los dos se convierten en uno solo. Es una familia, es un hogar, es una unidad. Bien, entonces ese personaje que está en nuestra personalidad es como una aplicación. Yo creo que eso está muy bueno para ilustrar. Nosotros, así como nuestro móvil, manejamos distintas aplicaciones para distintos ámbitos de nuestra vida. Cuando ese personaje, esa aplicación en nuestra personalidad se ve en la penosa situación de que esa realidad ya no va a estar más, ahí aparece el apego, ahí aparece el sufrimiento y toda esa nostalgia y todo eso que sientes. No lo sientes por la relación, no lo sientes por la otra persona, porque incluso a veces es irónico. La persona que toma la decisión de acabar con la relación también sufre y a veces sufre en mayor medida que la otra persona, porque el apego no es hacia la otra persona, el apego es hacia esa manera de vivir que tú has desarrollado quizás durante años, a veces bastan 3 meses. Entonces, repito, el apego, lo que tú sientes, no es hacia la otra persona, es hacia tus sentimientos, es hacia tu pensamiento, es hacia la forma que tú has desarrollado para adaptarte a una relación, la forma de vivir. Si nos fijamos bien, en otros ámbitos, en otros aspectos de nuestra vida, también desarrollamos apegos y son igual de dolorosos. Por ejemplo, si tú tienes 10 años en una empresa, trabajando en una empresa, tienes tu empleo, tu estabilidad, y de pronto cierra una empresa, Dios mío, tú sientes que el mundo se te cae encima. ¿Por qué? Porque al igual que en una relación, tú tenías 10 años trabajando en una empresa y habías construido toda una rutina, toda una forma de vida adaptada a ese trabajo. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos nosotros para dejar de pensar como pensamos y para dejar de sentir lo que sentimos? Para sacarnos de la cabeza, de los sentimientos, eso que nos hace añorar, que nos hace extrañar. La solución siempre está en nuestras manos porque la vida no nos coloca una situación si nosotros no estamos preparados para afrontar esa situación. Si la vida te está haciendo pasar por esas circunstancias porque estás preparado o estás preparada, lo que tienes es que aprender a mirar la oportunidad que te está brindando la vida. Entonces, volvemos al personaje. El personaje está allí. La relación se enferma, el personaje adaptado a esa relación también se enferma. La relación muere, el personaje también tiene que morir. Tienen que desaparecer de nuestra naturaleza todos esos hábitos, esas costumbres, todas esas cositas que estaban funcionando para esa relación, estaban funcionando para esa persona. Si nosotros empezamos a romper con todos esos hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos de vida, entonces el personaje muere. Y cuando el personaje muere, el apego se acaba. En todo este asunto siempre está muy involucrada la conciencia, nuestra conciencia, porque nuestra conciencia es en realidad la que tiene la experiencia de vida humana.
El ser humano tiene un problema grave de identidad, de identificación más bien, porque nosotros creemos que somos esos personajes que vamos adaptando para vivir. Y no, esa es nuestra personalidad o falsa personalidad, como hemos dicho en otros videos. Si quieres que haga un tema hablando solo de lo que es la falsa personalidad o esos personajes que vamos creando, déjalo en los comentarios. El tema es que nosotros tenemos el conflicto psicológico de creernos ese personaje y nos olvidamos de la conciencia. Y la conciencia es la que está viviendo esta experiencia humana. Para romper, para terminar de acabar con ese personaje que es el que está sufriendo las consecuencias del rompimiento, tenemos que involucrarnos más con nuestra conciencia, que es nuestro real ser, nuestra realidad de verdad. Y la conciencia te va a ir dando las oportunidades, te va a ir dando el entendimiento, la comprensión, las luces para adaptarte a nuevas realidades. Y es bonito porque son nuevas oportunidades, te abres a lo nuevo, pero con la experiencia ganada de una situación difícil. No hay que negar que un rompimiento es una situación bastante dolorosa, bastante difícil. Ok, entonces la conciencia, nuestro real ser, es la que tiene que empezar a tomar el control de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones. Y para eso es demasiado necesario que nosotros empecemos a abrir nuestra vida a nuevas experiencias que estén relacionadas con la conciencia. Y la conciencia, que es la creación misma, nosotros somos la creación misma en una expresión humana. Nos podemos relacionar con la naturaleza, por ejemplo, con el arte, con la música, empezar a desarrollar nuevos hábitos en favor del crecimiento y del avance de esa conciencia que está viviendo esta experiencia humana. Cuando empezamos a desarrollar nuestra conciencia de esa manera, ese personaje que estaba adaptado, que está encerrado en un círculo de dolor, de sufrimiento, de tristeza, de rabia a veces, la rabia es increíblemente dolorosa también. Ese personaje inevitablemente muere. ¿Por qué? Es sencillo. Cuando abrimos nuestra vida a experiencias que nutran la conciencia, lo que vamos a generar en nuestra vida es paz, armonía, amor, salud, bienestar, abundancia. Muchas personas cometen el error de crear otro personaje, pero para la ruptura, ¿sabes? Entonces se convierte en el hombre divorciado que es rumbero y es gozón y todo eso, pero al final eso no le trae nada bueno, no le trae crecimiento de ninguna manera. Y hay mujeres que terminan diciendo, por ejemplo, yo con hombres no quiero más nada en la vida, y terminan con una frustración, un dolor que lo arrastran toda su vida. Se cierran su corazón, cierran sus emociones, cierran su mente a experiencias que nutren, sin saber si de repente hay una persona más allá afuera con la que podamos vivir una vida completamente en armonía y felicidad. Entonces el tema es ese, no se puede seguir apegado a ese personaje que debe morir, no a la otra persona, sino a nosotros mismos. Empezar a hacer nuevas cosas, a cambiar la rutina, siempre en favor de la conciencia, siempre en favor del crecimiento. Si haces eso, te aseguro que la vida te va a presentar las oportunidades más lindas del mundo para crecer, para fortalecerte. Y por supuesto, con la experiencia que ya traes, se te va a hacer mucho más fácil, se te va a hacer livianito el camino hacia donde sea que te esté llevando tu conciencia, porque el camino de cada quien es distinto. Entonces, en conclusión, haz todo lo posible por romper con los hábitos, con las costumbres, con las emociones, con los pensamientos que estaban preparados para esa relación. Empieza a incluir cosas nuevas, una por una, día tras día. Tú vas probando. Pruebas a empezar a relacionarte más con la naturaleza, a alimentarte mejor. Empiezas a desarrollar un arte, una filosofía, algo que nutra tu conciencia. Enfócate en tu ser, enfócate en tu crecimiento. Y cuando menos te des cuenta, el personaje que estaba adaptado a esa forma de vida, ese personaje queda eliminado de tu vida. Y cuando ese personaje termine de morir, nuestra naturaleza va a quedar en un estado óptimo, va a quedar preparada para el avance físico, el avance espiritual, el avance en pos de nuestra felicidad, de nuestra calma, de nuestra estabilidad que es tan necesaria en la vida. Así que espero que te haya gustado esta reflexión, que te sirva mucho, ponla en práctica, deja en los comentarios
tu opinión y si estás dispuesto a hacer el cambio que la vida te está exigiendo para tu evolución, para tu cambio, para adaptarte a nuevas realidades en donde la felicidad es parte de ti. Si te ha gustado esta reflexión, pues déjame un like y suscríbete al canal, que eso me va a ayudar mucho a seguir compartiendo todas estas cosas bonitas para el crecimiento de todos, para que todos seamos felices, porque ese es el objetivo de este canal, que logres ser feliz.